Ana, en teoría ya Sí. ¿Cómo estás? Qué bueno muy verte. bien. Ay, qué emoción, ¿eh? Estaba diciendo que me hace muchísima ilusión, la verdad, con esos fotones Sí, que nos han hecho, querida. Madre mía, ya ¿eh? te digo, ¿eh? Iván tiene magia, ¿eh? Para hacernos parecer ahí. Bueno, lo que somos, ¿eh? Un pedazo de pibona, como dicen por ahí, ¿no? Qué bueno. Me ¿Cómo estás? ¿Cómo has encanta. comenzado la semana? Canta. A tope, madre mía. Esta vez Uf, dice que aquí se ha puesto a diluviar, pero da igual, que en llueve, serio, que nieva. aquí también está así como medio medio, pero es una locura, ¿eh? Una Es locura. Los lunes increíble. vienen fuertes. On fire, Pero dándolo bueno, todo. podemos con eso, podemos con eso. Tenemos Sí, energía para sí. eso y para más. Bueno, vamos, todo el mundo que nos conoce y encima está viendo lo que estamos haciendo unidas ya. Sí, tenían que estar asustados los lunes de nosotras, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno, mira cuánta gente se está uniendo, qué Sí, bien. un montón. Yo creo que, además es que es muy bonito, porque cuando se unen dos conceptos tan chulos como estamos haciendo Sí, tú y yo, que ahora les total, vamos a contar, porque total, tengo total, mi estamos querida súper Ana Pola ilusionadas. aquí, bueno, estoy emocionada. A ver, quiero que cuentes desde una Sí, parte muy básica, más profunda, ¿qué es la PNL? Porque yo creo que eso es algo por lo que tenemos que partir, que mucha gente, y sobre todo en mi comunidad, no conoce. Entonces creo que es ujú, súper bonito que cuentes qué es la PNL, cómo llegaste a ella y luego sí, ya contamos los intríngulis de cómo nos conocimos tú y yo. total. Y no es una pregunta, y no es una pregunta fácil, Cata. Parece como que si alguien se dedica a la PNL, que tiene que saber qué es la PNL. Y para nada. Te digo lo siguiente, cuando evaluaba a los trainers, a las personas que venían para ser trainer con John Grinder en diferentes países, nos juntábamos, imagínate, 200 personas que iban a salir como nueva jornada de trainers. La pregunta en la que más fallaban era, ¿qué es la PNL? Fíjate qué fuerte, ¿en serio? ¿Por qué? Porque es tan amplia. Una vez escuché decir que lo es todo y no es nada. ¿Por qué? Porque Mm. engloba muchísimo modelado o modelaje. Entonces se ha copiado de muchísimas metodologías, de muchísimas corrientes como la Gestalt, la hipnosis, la terapia sistémico-familiar, pero propio Porque no sale tiene de ahí, nada. sale de Sí, ahí. Ah, sí, vale. fue en los años 70, en la época de los hippies, cuando básicamente Richard Bandler comenzó a escuchar sesiones grabadas de Fritz Perls, que era el padre de la Gestalt, ¿no? Y también de Virginia Satir, que era la madre de la terapia sistémico-familiar. Qué Para mí, una de las fuerte. mejores terapeutas jamás. Y dijo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué cambios ¿Cómo es producen en posible, las no? personas? ¿Cómo es posible? Y supo que había algo a nivel lingüístico. Algo estaban haciendo a nivel lingüístico y seguían algunas metodologías, pero no sabía identificar qué. Y entonces fue a la Universidad de Palo Alto, Santa Cruz, y estuve allí Mm. me encantó estar allí en todo el escenario de la PNL, ¿no? Y allí contactó a John Grinder, profesor de lingüística por aquel entonces en la universidad, y le dijo, sé que eres muy bueno. Él estudiaba la En gramática esto. transformacional de Noam Chomsky, la sintaxis, y le dijo, ¿qué están haciendo estas personas con el lenguaje? O sea, y Para quiere que reproducir cambien eso. tanto. Exacto. Y crearon lo que es el primer modelo lingüístico de la PNL, porque la PNL también tiene modelos lingüísticos, que es el metamodelo. La gente le fascina, porque es una forma también de saber Chulo. cómo pensamos y poder deconstruir o cambiar esas limitaciones que nos creamos a través del lenguaje. Pillarnos haciendo generalizaciones, distorsiones, eliminaciones. Y luego lo que sucedió fue que Gregory Bateson, antropólogo muy famoso, les mandó a ver a Milton Erickson, creyendo que hacía lo mismo y hacía justo lo contrario. Y entonces crearon un modelo de hipnosis, que es el modelo, bueno, de la hipnosis ericksoniana, que es muy famoso, Qué sobre todo en chulo. Estados Unidos, y es precioso. Y lo utilizamos mucho para trabajar con personas a un nivel inconsciente. Básicamente, cuando yo trabajo con personas, siempre estoy cuidando muchísimo el lenguaje, ¿no? Como decíamos el otro día, no es lo mismo decirle a alguien qué veías en ese momento cuando Sí. trabajas con un trauma, a qué estás viendo. Tú me explicaste que estás viendo ese presente continuo, activa la glándula pineal y en el cerebro suceden otras cosas y ahí podemos producir más Claro. transformación. Y me das esas explicaciones que me encantan, ¿no? Que yo no tenía y ahora digo, ¡bravo! Es que eso es una de las cosas más bonitas, fijaros. Yo cuando conozco a Ana Pola me quedo apasionada y enamorada por cómo lo explica, porque ella lo ha dicho muy bien. La programación neurolingüística es un campo enorme y en función de cómo te lo expliquen y evidentemente cómo lo trabajen contigo y cómo tú lo trabajes con alguien, es un antes y un después, no tiene nada que ver. Entonces, yo no tenía ese conocimiento tan profundo y cuando yo la escuché a ella, y ahí fue cuando ella y yo empezamos a hablar, que fue precioso, porque ella me decía, mira, Cata,
nada, yo hago una técnica, por ejemplo, un anclaje, y yo veo que la persona mejora mucho en esto y esto y esto, y yo le empecé a decir, claro, es que mira, la corteza cerebral hace esto, todo lo que tienes a nivel subcortical hace lo otro, y ahí es donde empezamos a unir esa explicación de comportamiento del cerebro con técnica, que eso es algo que en el neurofitness hacemos mucho, pero que yo entendí, y por eso estaba emocionada. Claro. Claro, fíjate que como decías, la explicación de la PNL puede ser algo así como que es el estudio de la experiencia subjetiva, porque todos tenemos mapas mentales diferentes. O sea, yo tengo algo dentro que creo que es la realidad, pero no lo es, porque en el momento que esa realidad cae en el mundo, me atraviesa los sentidos, ya pasa por algunos filtros, porque mi vista no es igual que la tuya, el oído y demás. Claro, Imagínate un daltónico. mi pensamiento, Exacto. la manera en la que yo proceso la información. Las experiencias que has tenido, los valores, las creencias, todo eso, esos modelos que has tenido tu padre, tu madre, la geografía, si eres hombre, mujer, muchísimas cosas. Entonces, lo que nosotros en PNL hacemos es tratar de ir a lo más profundo a entender a las personas y poder transformarlas. Dicho en una metáfora así muy fácil, para estas personas que no hayan tenido acercamiento, sé que muchos de mis alumnos están aquí, pero muchos están a cero en conocimientos de PNL y es un campo fascinante. Y me gustaría decirles que es algo así como ese ordenador que compráis, por ejemplo, un Mac que lo sacas de la caja y es precioso y funciona de maravilla y a una velocidad increíble. Y después le empiezas a bajar programas, a meterle 1.000.000 de fotos, como si sois como yo, 1.000.000 de fotos y de todo, y empieza a colapsar por todos lados y empieza la ruedita esa de la muerte de... Y entonces se ralentiza. Y puede venir un virus y entrar ese virus y comienza a ralentizarse. Pues nosotros somos perfectos cuando nacemos y luego comienza en los 7 años primeros de vida, que lo digo muchas veces. Estructura, sí. Claro, muy alineada contigo y con la filosofía de Rudolf Steiner, que fue un gran incomprendido también de su tiempo. Esos 7 primeros años son básicos y escriben nuestra identidad y nuestras creencias profundas. Es como si fuéramos un libro en blanco. Ahí ese libro se cierra a los 7 años y eso conforma el 95, se dice, incluso más, de los automatismos que van a regir nuestra vida a un nivel inconsciente. ¿Qué pasa? Que yo lo que hago es ir a esos automatismos. Tenemos las vías para ir a nivel inconsciente, cambiarlos. Tenemos las técnicas, porque la PNL tiene muchísimas técnicas. Mucho, ¿verdad? Las damos de una forma muy, muy precisa, una metodología muy precisa. Y después viene la Hoffman, ¿sabes? A explicarnos qué rayos ha pasado aquí, ¿no? Para esa persona que ha tenido una fobia toda su vida, en 20 minutos ya no tenga una fobia. Es que es una de las cosas más espectaculares, fijaros. Si Ana Paula y yo hemos querido crear este Neuropractitioner, que es un programa que hemos unido Neurofitness y PNL, es justo por lo que acaba de decir ahora mismo. Porque es impactante, no, mucho más que eso, es espectacular ver que una persona entra con una fobia, con una situación, una casuística tremenda y que en una técnica de PNL esta mujer, pim, pam, pum, y de repente la persona dice, ¿qué ha pasado? Y me encantaría, bueno, estamos dando grandes pasos. Lo que hemos hecho es 1 año y medio de cruzar investigaciones y hacer todo tipo de cosas en conjunto. Mi ilusión, porque siempre es bonito soñar. Hombre, escribir un libro de todo esto, y no paro, porque esto es un proyecto y porque Grinder ya lo escribió y en cierta forma se quedó a medias la estructura de la magia para explicar que la PNL no es magia. Hay una metodología muy precisa. Lo que le faltó y él siempre quiso hacer, pero no lo hizo finalmente, es cruzarlo con la ciencia. Claro, sí teníamos explicaciones. Sabemos que los anclajes se crean la sinapsis y demás, pero no al nivel al que tú nos puedes traer con ese conocimiento. Y creo que es muy exciting, muy excitante, se dice, no sé en español, pero me hace muchísima ilusión. Muy bien. Muchísima ilusión. Sí, porque ¿sabes por qué? Porque creo que por primera vez también, para toda la gente que se forme con nosotros, que esto es importante, no tienes que saber de PNL o de neurofitness. Si sabes de PNL o sabes de neurofitness, va a reforzar y va a ser fenomenal. Pero si no sabes, con esto puedes aprender y es un súper buen primer paso, porque lo que queremos es que entiendas todo lo que se puede hacer. O sea, con uno mismo, para entenderte a ti, ¿verdad? Y conocerte a ti, y luego de esto yo creo que es el primer paso, además. Totalmente, y tenemos ahí todo cruzado, ha sido un trabajo también de mirar la técnica de la PNL, qué áreas del cerebro activan, y Catalina viene y las explica, por ejemplo, ese secuestro amigdalino en la fobia, cuando perdemos perspectiva, y yo siempre les digo a la gente, a los clientes, a los alumnos,
es que en una fobia, la diferencia entre una fobia y un miedo es que la fobia es irracional, la respuesta es irracional completamente. No, pues Y en no un la puedes miedo, controlar. claro, en un miedo todavía tenemos algo de consciencia, que tú decías, esa corteza era prefrontal, lo que decías, ¿no? Sí, Todavía sí. la tenemos activada y podemos pensar un poco de forma racional. ¿Cómo es de diferente eso? Entonces, claro, Cata viene y nos explica estas cosas de qué área del cerebro se ve totalmente desconectada o mermada cuando hay una fobia y cómo no podemos... Que es ¿sabes, Cata? Yo tuve, normal lo que está claro, pasando, tres claro. fobias tuve yo y una era terrible, las serpientes. Y yo llegué a pasar más miedo de la respuesta fóbica, del ridículo que yo Que de hacía la propia cuando... fobia. Exacto, y eso es una subfobia, o sea, básicamente al final lo que se tiene es miedo al miedo, miedo a la Sí. reacción, y se generalizan las fobias. Entonces, si nosotros entendemos que esa persona no puede hacer nada porque su corteza prefrontal está completamente desconectada, o sea, y pasa a tener un Es que secuestro amigdalino brutal. no prestas atención. O sea, yo creo que además qué bonito haber elegido un día como hoy, ¿no? Que es el Día Exacto, Mundial de la Salud Mental tan importante para sí. poder hablar de todo esto, porque necesitamos que sepáis que se tiene que dar a conocer lo que uno siente. Lo que decía Ana Paula, imaginaros que estáis viéndonos, que tenéis una fobia y pensáis que esto es lo que es. Y puede ser una fobia a una araña, a una serpiente, o al agua, o a mil Total. cosas. O sea, no os penséis que es una cosa vuestra, En, ¿vale? en Esto es Ecuador, Cata, importantísimo. en una semana hicimos un taller de fobias en la Universidad de San Francisco de Quito, que es impresionante esa universidad. Hubo una afluencia, nos trajeron los alumnos, familiares de todo, tratamos 38 fobias en una semana a los alumnos, yo Fíjate. estaba con mi supervisión y los mentores, y teníamos, no sé si eran 8 fobias a los patrones de puntos, a la tripofobia, o sea, que como cuando tú ves puntos y ves patrones Sí, así, y alguien puede decir, pero qué ridículo. Yo te puedo asegurar que había una persona que incluso vomitaba al ver lo eso pasan fatal, claro que y sí. lo pasan fatal y es una gran limitación en la vida. Entonces, realmente lo que estamos aquí aportando es libertad y también esa realidad subjetiva, esos Y mapas, como mucho son así, respeto, ¿eh? Mucho respeto. exacto, es ir abriendo eso, es ir quitando esos viruses, quitando, como decía en el ordenador, y abriendo esas miras. Y es fantástico que algo como el neurofitness y una profesional como tú pueda venir a, diría, no a normalizar, sí normalizar el hecho de tener esto, pero a dar esperanza sobre el hecho de que se puede cambiar, Se que no puede nos vamos a hacer. quedar ahí. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas preciosas de nuestro trabajo conjunto es, lo primero de todo, desmitificar. Porque desgraciadamente todo el mundo opina de cosas y no sabe, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo, claro, yo llevo muchísimos años, más de 20 años estudiando el cerebro y a mí me encantaría poder evidenciar científicamente todo lo que hago, pero yo soy sola. Ojalá tuviera una universidad, un hospital, un equipo de investigadores detrás, que Ya, sería feliz, ¿no? Pero bajándolo al terreno con casos reales como estamos haciendo, como hago yo con mis pacientes desde hace 20 y pico años, como hacemos tú misma con tus clientes que llevas muchísimos años, y ahora es que ya estamos evidenciando con esto, ya es un primer totalmente. super paso, lo que tú decías, de ahí el libro, de ahí el trabajo con la Total. universidad, yo me acuerdo del psiquiatra con el que trabajas tú, que es maravilloso. Bogdan, qué maravilla, porque eso es otra, que queremos decir que trabajamos con profesionales, Sí, con psicólogos, eso con es psiquiatras, yo importante, particularmente de forma muy, muy conjunta y Cata, estrecha. él los conoce, o sea, que hemos trabajado juntos y a Cata se lo he presentado, y Bogdan es neurólogo, es una maravilla, ha sido director de 4 psiquiátricos, o sea, es un profesional, entonces él sí puede también darnos la explicación desde el Evidenciar punto de vista mucho. psiquiátrico. Imaginaos cuando se junta todo este elenco, ¿no? Bueno, pues yo hago una técnica, vale, hago esto, pero Cata lo explica desde ese Y, punto de entonces, vista del y cerebro nos y uníamos todos, Bogdan, ¿eh? exacto, y allí con una copa de vino, ¿verdad? Para matar neuronas por la noche, así, ¿no? Los todos, que somos, además, nos gusta hacerlo así, lo disfrutamos. Y es Sí. una maravilla y lo queremos, y así esta pasión yo creo que es importante para transmitírsela al Es mundo, ¿no? Y nuestra, esta sí. ilusión. Y es la manera, y sobre todo, yo creo que una de las cosas que hacemos tú y yo, que para nosotras dos es muy importante, es bajar al terreno las cosas que de vistas para afuera parecen muy complejas. O Sí, sea, yo creo que sí, tanto en las formaciones que tú das en los practitioners como en las formaciones que yo doy, las dos es fundamental y básico que sí, todo el mundo pueda comprender desde un punto de partida cómo trabajamos. Y al unir estos dos mundos es lo que total. hemos querido hacer. Sí, la vida y las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Las complicamos en la mente normalmente, eso también lo estudiamos muchísimo a nivel de PNL, ¿no? Nuestro proceso de pensamiento y observarlo, nuestros saboteadores y todo lo que hay dentro.
Y bueno, a nivel de neurofitness dais muchísimas explicaciones. Y me acuerdo cuando Anne fue a una formación en Lisboa, cerquita, en Sesimbra, con John Grinder, y nos conocimos, y me decía, es que me fascina que lo aterrizas de tal forma que yo quiero que la gente Claro, conozca tu forma, yo eso porque lo lo he haces como visto. para dummies, Sí, ¿no? sí. Y ella me decía, Ana, ¿te puedo hacer una pregunta de rubia, no? Y yo le decía, sí, sí, Me tú muy, muy encanta de cuando rubia, dice, pero sé que eres teñida, o ¿más sea, que las lista? raíces se te ven. Y anda, que vaya preguntitas. Yo le decía, venga, otra preguntita de rubia, ¿no? Y se reía y hacía unas preguntas muy, muy Muy buenas. afiladas, Sí. pero es un reto que creo que a ti y a mí nos pare muchísimo, nos encanta y lo tomamos, lo aceptamos con mucho, ¿sabes? Con mucho amor y lo bajamos Totalmente. a tierra. Al terreno, sí. Sí, Porque una de las cosas que quiero que entendáis es que hemos hecho. Bueno, pues hemos sí, creado una formación que se llama Neuro Practitioner, justamente porque es Neurofitness más PNL, que el Practitioner es lo que será la PNL, que sí. Ana, de hecho, da formaciones maravillosas. Y hemos querido traducirlo en que tengáis una formación online, que es muy importante porque estáis aquí, hay gente de todas las partes del mundo, Ana, que sepas, que Eso, nos han estado Cata, escribiendo. Cata, quiero puntualizarlo un momentito para que entendáis que yo doy formaciones de PNL donde hacemos todas las prácticas, donde estamos. Es un compromiso de estar varios módulos, 6 fines de semana, con prácticas, mentorías y demás, pero no todo el mundo puede acceder a ella, Sí, bien sea por términos económicos o inversión, o sea, económica, de energía, de lo que sea. Entonces hemos decidido tiempo. crear un producto ahí como más asequible, más directo para las personas para que puedan hacerlo cuando ellas quieran. Y además, pues fusionado, ¿verdad, Cata? Exacto, es que es importante. Justamente lo que ha dicho Ana, queremos que todo el mundo lo pueda hacer. Da igual el origen que tengáis, si sois profesionales sociosanitarios os va a venir increíble, si sabéis de neurofitness os va a venir increíble, si sabéis de PNL también, pero si de repente llegáis a este mundo, nos estáis viendo ahora y decís, wow, yo quiero aprender esto, ¿cómo puedo hacer una introducción a la PNL y al neurofitness? Pues esto es un momento buenísimo para hacerlo. Sí. Prácticas muy reales, porque esto es importante. Lo hemos dividido en 3 bloques para que entendáis. Siempre estamos Ana y yo juntas y en función del momento en el que sea, hay momentos en los que, por ejemplo, está Ana haciendo la práctica. Iniciamos con teoría, donde Ana explica la técnica y yo doy toda la visión de, bueno, esto pasa aquí, esto se hace así, en el cerebro pasa esto, por eso reacciona de esta manera, para que tengáis teoría. Luego hay una segunda parte que es pura práctica que a mí me encanta. Que sepáis que no son actores y actrices, son Exacto, gente son de casos verdad. reales. No quise, de hecho, preguntaba por fobias reales y cosas reales son. Y además estuvieron viniendo durante, Cata, han sido semanas de grabación, que eso Un es montón de tiempo. como grabar una película y horas de grabación y venían gente diferente o con casos que nos parecían interesantes para mostrarlo. Y es una intervención real de una técnica de Literal. PNL de principio a fin. Donde después, que viene después de la práctica. Pues ahí hacemos una parte que es preciosa, que es un debate. Ana y yo estamos haciendo un debate de las técnicas prácticas que acabáis de ver. Entonces ya es como para rematar, ahí ya vais a entenderlo todo fenomenal. Y luego, evidentemente, os Exacto. pedimos que practiquéis, ¿no? Porque eso es una cosa importantísima. Pero es súper entendible. Os aseguro que Sí. yo, que no conocía la PNL tan profundo como ahora, que evidentemente la conozco muy bien teniendo a esta genia a mi lado, pues se entiende muy, Sí. muy bien. Y sobre todo, hay veces que asusta, pero dices, yo no lo voy a saber hacer. Uf, que no. Es que además no tienes que tener una, la gente piensa que hay que tener una patología, Total. ¿no? Una fobia. No, no, Sí. no, no, no. Simplemente No. puedes tener una crisis de estrés, puedes vivir angustiadísimo, puedes tener 1000 situaciones en tu vida o simplemente quieres aprender a conocerte más. Exacto, Cata, o esos patrones de pensamiento que tenemos, o saber cómo elegir la actitud que queremos tener ante las cosas, saber cómo Exacto. conectar con otras personas mediante el rapport, saber cómo entendernos si somos visuales, auditivos, kinestésicos, qué diferencia marca eso. Hay muchísimas cosas que van desde un nivel pues, cero, muy básico de la PNL, hasta un A punto en el que una trabajamos, o sea, con mucho más especializado. los bonos que tenemos con ansiedad, hay uno sobre la ansiedad Es y hay verdad. uno sobre la fobia, que son temas muy fuertes, entonces vamos escalándolo de tal forma que resulta es como escalón a escalón, que resulta muy accesible, ¿no? Sí. Y creo que es un producto tanto como para personas que no saben nada, como para personas que ya tienen sus conocimientos sobre PNL o Tiene una neurofitness. base. Y también es una buena, como digamos, enciclopedia visual para aquellas personas que han hecho un practitioner, que saben de Sí. PNL
el tener esas técnicas a mano con todas las explicaciones. Esto es muy bonito. Llevarán los Esto pasos. es muy bonito. Rafa. Sí. Llevarán los pasos, todo. ¿Sabes por qué es bonito? Porque porque es de por vida. Esto quiero que lo sepáis. O sea, hemos creado algo para que podáis repasar, volver a trabajar. Se van a cansar de nosotras. Eso que nos lo hemos pasado muy bien. Se van a reír un montón también, porque ha habido de todo, lágrimas, todo. Hay mucha emoción ahí dentro, ¿verdad? Sí, mucha. Y como dice Ana, hay mucho contenido y muy bajado al terreno. Entonces, no es una cosa que tengas que hacer ahora y ya corriendo. No. Sí. Es algo que vamos a poner un día de comienzo, por supuesto, pero cada uno va a ir a su ritmo, nos va a ir consultando porque tú y yo estamos detrás en el soporte. O sea, para dar exacto, tranquilidad, ¿no? que hay una plataforma donde vais a formar parte de esta comunidad del Neuropractitioner y donde podéis lanzar vuestras dudas. Tenemos un equipo formado en ambas disciplinas, ¿no? Para solventar esas dudas y también una documentación donde todo eso que veis se desglosa y se desgrana en pasos y en conceptos y demás. O sea, que todo está muy bien pensado para todos los sistemas representacionales, para los visuales, los auditivos. Sí, y que eso los es kinestésicos importante. se nos diviertan, que hay mucha diversión, mucha risa, mucha emoción dentro también, ¿verdad? Eso es muy bonito. Fijaros lo que acaba de decir Ana. Hay diferentes patrones y modelos de estudio. Hay personas que son muchísimo más visuales, es decir, que necesitan ver una imagen para que se quede. Hay gente que necesita escucharla, hay gente que necesita memorizarla. Y para todo eso, como muy bien ha dicho Ana, claro, si nosotras no nos adaptamos a eso, ¿quién se va a adaptar? Si las que más conocemos eso... Total, un auditivo te va a pedir una secuencia de pasos. Puede verlo, pero no va a poder... Es como, lo ve, pero no va a tener el orden o la estructura necesaria. Entonces va a necesitar tener una secuencia de pasos, 1, 2, 3, 4, son muy secuenciales, o somos, porque yo soy muy auditiva en cierta forma. Y un visual va a necesitar verlo, ver desarrollar eso, ¿no? El auditivo no necesariamente, todos somos un poco de todos, ¿no? No es exclusivamente un sistema el que funciona, ¿no? Y un kinestésico va a necesitar esa emoción, el hacerlo, el ver eso, ¿no? Esa cercanía, y creo que ahí sí que tenemos, Mira, nos dice tú y yo tenemos Jesús, una potencia. Nos dice Jesús Sonrubia, hay varias preguntas, te voy a ir diciendo. Jesús Sonrubia, que es maravilloso. No las veo, perdón, porque tengo las luces. Yo te la leo, no te preocupes. Dice, qué interesante, yo soy súper visual. Y además él es un lector voraz espectacular. De hecho, es que tienes que conocerlo. Tiene unas técnicas de lectura. De photoreading, porque de una agilidad. Wow, pues me encantaría entrar en contacto con él porque dimos clases de photoreading. Wow, pues es muy interesante eso que estás diciendo, porque seguramente Jesús... cuando quiere pensar sobre algo, cuando está funcionando, por ejemplo, dando una conferencia o clases o lo que sea, ¿no? Normalmente está con los ojos hacia arriba. Los visuales son muy de ojos hacia arriba, porque el campo visual está, eso lo explicamos en el Neuropractitioner y tú explicas por qué sucede eso, ¿no? Mientras que los auditivos son mucho más en un nivel del medio. Recordemos que hacia el lado de la izquierda es como normalmente entre comillas, está organizado el plano recordado, lo que ha sucedido, el pasado, ¿no? Y estamos hablando, y luego hacia el otro lado está ya más el plano creado, el futuro, ¿no? El creativo, en algunas ocasiones es al revés. Los vascos son un claro ejemplo de la excepción de eso, no se sabe por qué. A lo mejor algún día ¿Por qué será? Porque a John se lo pregunta 1000 veces y se lo pregunta a todo el mundo y da respuestas, pero un poco vagas en ese sentido, ¿no? Puede que sea por esto, a lo mejor tú y yo podemos hacer algo con eso, ¿no? Y dice Ana... Dice que cuando quieres que tenemos muchas imágenes los tres, y tanto que pues tenemos muchas imágenes. A lo mejor le hacemos descubrir a Jesús que no es tan visual, que a lo mejor es visual en algunos contextos y en otros no, porque el sistema representacional es muy contextual. Entonces, es muy interesante cómo la gente deprimida, hoy que estamos en el Día Mundial de la Salud, ¿no? Mental, cómo la gente kinestésica o en la depresión miramos hacia abajo, la gente deprimida mira hacia abajo, y como John Grinder decía, hazle que mire hacia arriba, lo primero, ¿no? Entonces yo les ocasiono el esfuerzo a crear imágenes sin decirles eso, cambia de la visión. Le digo, y bueno, ¿cómo era esto? Y dame esos detalles, y les pregunto sobre cosas visuales, y en ese momento desconectan de la parte del cerebro más kinestésica. Cuando mis hijos se hacen daño o empiezan a llorar o lo que sea, yo les digo, mira el avión, el pajarito, y mira hacia arriba, e inmediatamente ya es como que se les frena. Es diferente, claro, porque cambias. Rosy nos pregunta que para retener informaciones hay algo que hacer. Sí, mucho. Rosy, es lo que justamente hemos hablado, los patrones
de aprendizaje, hay que analizar cuál es tu patrón habitual y de ahí enseñarte, porque ahí es donde se generan las nuevas rutas neuronales. Sacar a tu cerebro de su zona de confort es activar las famosas neuronas Netflix, es activar áreas de tu cerebro que no tienen hábito ni costumbre porque han creado patrones establecidos. Eso, por Claro. ejemplo, con la PNL se hace mucho. Es Rompe curioso, patrón. Cata, porque el inconsciente siempre se agarra intenta crear patrones para ahorrar energía. Y tú siempre Claro. dices que el cerebro es un vago, ¿verdad? Vaguísimo, lo más vago del mundo mundial. ¿Verdad? Y entonces el inconsciente lo que hace es crear patrones A, B, C, ahí vale, D, enero, febrero, marzo, ahí vale, abril, para agarrarse a eso. Entonces, John siempre decía que la muerte, en cierta forma, esa muerte figurativa, es cuando nos convertimos en alguien demasiado predecible, ¿no? Y que Totalmente. necesitamos sorprender y que no se sepa por dónde vamos, ¿no? Es que Bien, si ir en somos modo padres, piloto automático. yo digo, es muy aplicable al ser madre. Si los hijos saben por dónde vas a ir, va a ajustarse a eso y van a ir siempre un paso por delante. Entonces, para eso que está diciendo, es interesante cómo yo aprendí y creo que tú me lo has explicado una vez y lo hemos hablado, Cata, corrígeme si me equivoco, cómo con la emoción, provocando emociones, la información se fija muchísimo más y cómo funciona eso Hombre, también en los claro. traumas, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, porque tú ten en cuenta que todos son mecanismos al final, ¿no? Tanto por repetición como por impacto, el cerebro lo que hace, como el cerebro no olvida, sino lo que hace es sustituir, pues lo que hace es acaba sustituyendo para bien o para mal. Claro, Para claro. bien, se queda con la información que tú necesitas y libera la que más energía le consume, que es la negativa. Para mal es cuando tienes un trauma, un impacto muy fuerte, que se tiene que quedar Claro, con eso porque imagínate. exacto, y no sabe por qué, hay que enseñarle. Si es que como el cerebro tiene la orden de mantenerte vivo para de contar, es La decir, tenemos que supervivencia, tener, ya esa es la está, intención siempre, sí. tenemos que tener en cuenta que el cerebro no podemos pretender ser supermanes y superwoman si no tenemos herramientas. Ahora, con herramientas nos transformamos, salen nuestros Total. superpoderes y somos capaces de hacer cosas increíbles con nosotros mismos, pero necesitamos las herramientas. No Es podemos increíble, Cata, pretender que sí. eso salga, es increíble, pero es literal. Fíjate, fíjate, es curioso cómo funcionan también nuestros recuerdos. En muchos traumas hay memorias que se suprimen. O en la disociación, por ejemplo, que lo hablamos cuando hablamos de traumas tú y yo, ¿no? Como muchas veces cuando estamos en medio de un trauma, el cerebro es tan inteligente que crea una Sí, disociación momentánea y un efecto como de congelación, donde la víctima parece, como está sufriendo un trauma, parece que no sufre y la cara y todo está distendida. Y es un mecanismo del cerebro y para lo que no lleva tengas por que dentro, sostener ese trauma y te disocias, como te saca de tu cuerpo. Y todo este tipo de cosas, como hay totalmente. traumas que se desbloquean, cuando por ejemplo hago líneas del tiempo con violaciones, con personas que han sufrido violaciones repetidamente, cómo disparan cosas en la audiencia muchas veces. Me acuerdo en un auditorio en Quito y en Madrid me ha pasado esa situación también, cómo de repente una persona en el público, solamente viendo eso, se le ha activado un recuerdo de una Ahí voy, violación entre exactamente. familiares, de un familiar, y no tenía esa memoria, no tenía constancia, pero Porque está almacenado en una parte que es eso, inalcanzable inicialmente, que es toda la parte subconsciente. O sea, yo creo que eso es importantísimo y eso es una cosa que explicamos mucho. No entendemos cómo se maneja la información en nuestro cerebrito, ¿no? Voy a coger a Ana, que no la había Ana. sacado, a nuestra Lucas, ¿le tienes de protagonista. vacaciones Lucas, es que, ¿sabes qué? Que como es tan grandote en la pantalla, en es que Instagram los no directos funciona? no cabe. No, Lucas necesita un auditorio. Lucas Es como necesita un escenario un enorme. puzzle. Bueno, Ana es más lo estás chiquitita, pero malcriando, ¿eh, Cata? lo estoy mimando demasiado. Ha sido el consentido desde que lo saqué. Exacto. Públicamente lo presenté al mundo y ahora está en plan mimado ahí en su trono. Qué Y más bueno. ahí lo veo en su trono. Pero como es tan grandón, no me cabe en la pantalla. Pero Oye, Ana dile que sí. se llama Ana el cerebro porque a veces cuando hablas de Ana, claro, Ana y Ana, ¿sabes? Hay dos Anas, que lo sepáis. Está Ana Cerebrín y nuestra superestrella. O sea, y esta se pondrá celosa, pero es así. Tú eres la superstar, ella es el vehículo para poder Sí, pero mi enseñarlo. cerebro no llega a eso, ¿eh? O sea, ¿qué nos dice Como, Ana de todo eso, Cata? ¿Qué pues nos mira, dice? Ana, justamente lo que acabas de decir, ¿no? Corteza cerebral, Sí, lo que estoy señalando aquí, es el pensamiento consciente. Y justamente una de las cosas que vamos a aprender en el Neuropractitioner es que aquí solo
un 30% de toda la información que genera nuestro cerebro, un 30%. Cuando tú decías, es que claro, de repente en un auditorio sale un sonido, un olor, un mensaje y una persona reacciona. Porque la información que está en la parte subcortical, por debajo de la corteza cerebral, esto es corteza subcortical, aquí está el 70% de la información, de la cual no tenemos acceso normalmente, porque es información que o hemos almacenado o hemos protegido o ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces, cuando hay un estímulo que conecta directo con este subconsciente, como puede ser una técnica en PNL, de repente el cerebro dice, he tenido una visión, me ha venido un olor, he tenido un recuerdo, he tenido... Y es como un momento de... ¿pero cómo es posible? Los olores te despiertan completamente esas zonas. Claro, ¿verdad? porque es el único órgano del sentido que va directo al subconsciente, el único, el olfato. Exacto, Entonces, en PNL decimos que es el único anclaje que se hace sin filtros, el visual, el auditivo, todos los demás pues van a ahí tener tienes. filtros. Y es interesante cómo muchas disciplinas, Cata, no entienden esto No. con todo el beneficio que tiene y el impacto, pero es reducido, es limitado porque trabajan en la parte consciente. O sea, estamos trabajando en ese 30% y no estamos profundizando. La PNL yo creo que es una de las más revolucionarias en el hecho de pasar directamente al subconsciente e inconsciente a partes muy profundas del ser y poder traerlo a, que me Y por gustaría que eso me lo ha dado explicas, a ese muchas veces consciente. tanta impresión, ¿no? Porque por eso Ana lo decía antes, esto la gente lo veía como magia, porque no podía entender cómo había transformaciones. Aquí bajamos al terreno y lo explicamos. O sea, explicamos qué es lo que le pasa al cerebro, dónde está alojada la información, cuando tú haces esta técnica, por qué la haces, cuándo viene bien hacerla y cuándo no. A ver, hay que saber, pero con un conocimiento como el que damos, lo vas a poder entender súper fácil, ¿no? Entonces sí, yo la verdad es que estoy muy contenta, querida, de haber hecho esto contigo. Yo también, y que fíjate que iba yo en un alza cuando hablamos de esto y te decía, Cata, y los anclajes, no sé qué, Cata, estaba como eso. Así empezamos, ¿eh? Cuando nos conocimos y empezamos a hablar, y cuando haces esto, yo digo, claro, y yo le iba explicando, decía, párate, ¿cómo? Espera, y yo, sí, me dice, ¿en serio? Claro, entonces ya entiendo todo. O sea, unimos conocimiento al final. Lo que comienza como un sueño, lo que comienza como una conexión, porque creo que la conexión es lo más importante en el ser humano, para mí al menos, ¿no? Sí, y yo que sé que para ti también. Sí. Y comienza con una conexión, comienza con una admiración, con un respeto y honrando, que eso es otra cosa que me encanta que hay entre nosotras, ese honrar a la otra, ¿no? Y ver pues respetar, ¿no? Lo que la otra hace. Y admirarnos mutuamente. Y admirarnos. Y comienza así, comienza con una idea, un sueño o algo loco y acaba materializándose porque eso es bellísimo verlo ahora. Es como un bebé, ¿no? Es como, ¡ay, qué bonito! Es un proyecto precioso. Están aquí, yo creo que están por aquí los videógrafos nuestros que son maravillosos. Creo que está Curro por ahí. Por aquí. Y sí, no sé si están pero los tres, pero que nos han acompañado a grabar. Ha sido como una grabación televisiva. Bueno, de hecho, ellos han trabajado mucho tiempo para la televisión, son brutales, son buenísimos. La calidad es impresionante de todos estos programas y bueno, que está hecho con mucho mimo, pero no solamente por nuestra parte, que tenemos un equipazo detrás en el que el otro día, bueno, pues teníamos, pues al final, puede que tengamos a 10 personas detrás de todo esto trabajando entre videógrafos y demás. Dándolo todo para apoyarnos porque también creen en este sueño. Y creo que es importante. Y seguro que ya, tú y yo ya vamos a por el siguiente, ¿eh? Tú y yo terminamos. Lanzamos este y vamos por el libro. Total, vamos a por todo. Pónmelo todo, que soy del norte, oye. Ya como que dicen aquí en Bilbao. Pues ya sí, que pero traer esa esperanza y creo que hay algo en comprenderse a uno mismo, en entenderse a un cierto nivel que nos libera, que nos hace libres, muy libres. Yo creo que no hay nada mejor que tener la absoluta certeza de que conectas y sabes y te conoces y sabes lo que tienes que hacer para mejorar. Eso es. Y Cata, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo se requiere a nivel de PNL, como lo hacemos muchas veces, es identificando patrones. Porque nos salimos fuera y observamos, hay todo tipo de técnicas, aprendes muchísimo a ganar perspectiva y a poder observarte desde fuera. Eso me ha encantado las posiciones. ¿No? Eso fue muy bonito, ¿verdad? Y claro, en esa ya alucinaba, que tú nos explicaste que de repente el córtex prefrontal hace y nos viene esa capacidad. John Grinder lo explicaba como, es que en una tercera posición, que es cuando tomamos perspectiva y vemos algo desde fuera, de forma visual y auditiva, pero no conectamos con la kinestesia de eso, ¿no? Es como, Ana está muy nerviosa, Ana está fuera, observas desde fuera, pero no conectas, eres un observador neutral.
Y John cuando Grinder decía aprendes eso, sí, claro, ahí teníamos disponibles nuestros recursos y no cuando estamos metidos en el fango en primera posición kinestésica, que se llama. De repente viene Hoffman a decirnos, claro, es que tercera posición vuelve a activarse, el córtex prefrontal. y le empezamos a explicar todo. Claro, y ahí claro que tienes acceso a muchísimas más cosas, en el otro no, en la otra posición no. Y es bellísimo como desde la PNL puedes observarte incluso esos patrones que vienen desde pequeño, esas coincidencias en diferentes momentos de tu vida y comienzas a entender incluso patrones a lo mejor de abandono, de rechazo, Te que das siguen cuenta de tejiendo tu mucho. vida, anclajes inconscientes, cosas que te disparan, que no sabes, por ejemplo, no eres consciente y que al final somos muchas veces marionetas, así, dependiendo de unos hilos de Totalmente, disparadores externos, ¿verdad? totalmente. Además es Y que es aquí viene impresionante. esto y es como corta esos hilos y ser libre, porque si no conoces lo que hay subyacente ahí abajo, nunca vas a poder ser libre y eso me encanta tener esas explicaciones por parte de Neurofitness, claro. Totalmente. A mí una de las cosas que más me gusta es haber podido dar respuesta y origen a un montón de cosas que conocemos, que hemos escuchado hablar, porque por ejemplo el anclaje yo creo que es una de las cosas que más yo sin conocer la PNL había escuchado, ¿no? Y de hecho en Neurofitness tengo técnicas que son parecidas y ya claro, a mí me ha reforzado. Y lo que es fascinante es entender el por qué. El por qué, el cómo y el para qué. Y ya lo entiendes. O sea, lo aplicas con muchísimo más conocimiento de causa, ¿no? Y sabes y aprendes y entiendes. Entonces yo creo que ha sido fascinante conocer cómo tú lo explicas, querida, que para mí me quito el sombrero porque eres espectacular, de verdad te lo digo, y conozco mucha gente, pero nunca he visto a nadie que lo explique de esa manera Además, tan Cata, bajada tú al te hiciste terreno. el curso que teníamos Ana y yo, que lo hicimos hace tiempo, de acercamiento y todo, y nos escribías y nos decías, wow, es que Todo el nunca lo había rato. entendido hasta... fuiste una de las nuestras alumnas más, más ilusionadas y más motivadas. Claro, porque es que tú sabes la ilusión. A ver, los seres humanos normalmente necesitamos entender los orígenes. Y cuando nos dicen cosas, muchas veces, y yo creo que eso es una cosa que le ha pasado mucho a la PNL, que ha tenido gente apasionada y gente que no era tan apasionada porque decía, ¿eso qué es? No, no, perdona, es que lo que hace es tan impactante que si entiendes el origen, lo que pasa tanto durante y en el post, es que te vas a dar cuenta de mucho. Por eso me hace tanta ilusión. Porque yo creo muchísimo y creo además que si se entiende y se comprende, ya le damos como Ese es el un... siguiente nivel que a mí me faltaba siempre, porque el hecho de entender, que yo lo entendía de forma intuitiva y a veces yo Claro, mis hombre, lo explicaciones veías, buscaba, claro. mis explicaciones, yo me leía todo tipo de libros de todo, de neurociencia, de esto, del otro, pero el entender es lo que nos va a permitir después llevarlo a otro nivel, porque si entendemos los mecanismos Claro, sabemos qué mezclar con qué, ahora viene esto sucede por esto, y podemos elevarlo a otro nivel. Y eso es lo que le toca a la PNL. O sea, elevarla a otro nivel y creo que eso va a ser posible eso, gracias a esta eso fusión, ¿no? va Con a el ser un neurofitness. sueño. Yo creo que va a ser un sueño el que vamos a poder demostrar juntas un montón de cosas que hasta ahora Sí, pues no se había, y no porque no se hubiera querido, yo creo que es la falta de oportunidad, a lo mejor la pasión que tú y yo de repente hemos dicho sí o sí, 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 y sí, las sí. ganas de poder formar, de poder trasladar nuestro conocimiento. Al final, en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Bienestar. O sea, lo que queremos Claro, es aportar bienestar, ¿no? Y no normalizar total, situaciones como que total. no te tienes que aguantar, no, para nada. Total. Fíjate, Cata, que con John Grinder se hicieron, bueno, hicimos allí en Portugal escáneres cerebrales sobre cosas técnicas que utilizábamos, que van a estar, ¿no? En el Neuropractitioner, cómo se activaban unas partes del cerebro, otras, Es que códigos, eso lo las tenemos que fobias, hacer, el ya código verás. nuevo. Y eso será un siguiente nivel Un donde siguiente nivel. Bajarnos al nosotras ya terreno. entremos, exactamente, entremos en A esas publicación de explicaciones, papers, en ese claro. libro, en esos papers que tenemos programadas, hay muchas cosas, y sobre en esos escáneres cerebrales y llevar a la PNL a ese sitio donde se merece, porque siempre se le ha tratado de pseudociencia por no tener esa explicación y de hecho John Grinder decía que había escrito ese libro de la estructura de la magia porque quería desmitificar eso, ¿no? Claro. Pero es verdad que la PNL, por lo potente que es, si cae en las manos equivocadas, sin una integridad, sin una ética, Esto es lo que yo digo. es muy importante que mostremos también eso bueno, que es una metodología muy, muy, muy potente que puede causar Mucho. muchísima transformación y necesita estar en las manos adecuadas
con las explicaciones adecuadas y con profesionales adecuados. Con la guía adecuada, sí, Sí. totalmente. Bueno, pues ya sabéis lo que os vais a encontrar. Vais a estar con nosotras Y varias eso que hay por ahí, semanitas. diles lo que hay por ahí, que hay un enlace que tenemos, Sí, que lo tenemos está por ahí, poniendo Cata. Bea, de hecho, más linda. Desde luego, si nos queréis preguntar cualquier cosa, tanto a Ana como a mí, podéis contactar directamente en nuestros perfiles, que las dos contestamos y ahí estamos. Tenemos también, os hemos puesto un enlace para que vayáis directamente porque hay muchas sorpresitas. Vais a ver, no puedo decir la sorpresa, ¿no? Que nos metan el enlace y las vean, pero A hay Catalina muchas siempre la tenemos sorpresas. que frenar, o sea, porque ella quiere Yo lo compartir eso diría. todavía. Es como, Cata, no digas esto todavía, que ella quiere decir esa cosa. Y es como, espera, Cata, que les viene a que déjalo como sorpresita. Dejo como sorpresita, pero que es un proceso precioso para hacer con las dos, que vamos a estar muy pegaditos porque nos gusta mucho tener mucho mimo con las personas que formamos, que va a ser muy agradable de llevar, nada agobiante, o sea, porque la gente se preocupa mucho, esto no es para hacer exámenes, esto es para formarte, para profundizar, para aprender a conocerte más a ti mismo, tener herramientas que te den ese impulsito para ser consciente del poder que hay en nosotros mismos, que es brutal. Brutal. Oye, Cata, como ya sabes que soy un poco imprevisible y me encanta A esto ver, de hacer que se me ocurran ideas, o sea, un poco a lo loco, di, y te voy a meter en un lío, ¿no? di. ¿Qué te parece si la próxima semana, mira dónde estoy mirando? O sea, estoy como, yo tengo las caras cambiadas, estoy creando con la vista, ¿verdad? Lo habéis visto, ¿no? Pues así se sabe cuando la persona está, ¿no? ¿Y qué te parece si hacemos algo en directo, un anclaje, por ejemplo? Algo así Venga, como un anclaje y luego tú das esa explicación para que me tenga un pequeño parece lo taster de más lo que hay dentro. claro. Un colapso de anclajes, a lo mejor un anclaje que alguien tenga, vamos a decir negativo, que no hay tal cosa como negativo y positivo, pero decimos sin recursos en la PNL, un anclaje sin recursos, transformarlo y hacer una sinapsis nueva de un anclaje con Venga, recursos. Esto lo puedo hacer yo con PNL y después tú yo lo ofreces. Hacemos un explico. poco esa cosita que hacemos en Neuropractitioner, de esa teoría, Me esa gusta. práctica, y luego que tú lo expliques para que puedan tener ahí un pequeño entré, ¿no? Venga, va. De lo que viene, ¿no? Venga, va. Que ya me Venga, meten va. el embolado. ¿Quiénes están más locos? ¿A los que se les Si ocurre tú, la idea si o tú- los que siguen? No, Yo creo que ambos. yo también. Qué bueno, qué bueno. Venga, lo hacemos, va, lo hacemos. Pues sí, Tú pues pon, tú pon el prometido momento y para el me próximo lunes, remango. ¿no? El próximo Va, lunes tenemos una tú cita dime. Hoffman. Venga, va. ¿Eh? Hagámoslo el Mira, lunes. están diciendo por ahí, me encantáis. Yo creo que la locura llama a la locura, porque estoy viendo a mis alumnos por ahí que están un poco salvajados, como podéis imaginaros, ¿no? Y yo creo que es una locura bonita, una locura de vida, y vamos a estar Una ahí el bonita lunes locura. haciendo algo Sí. especial. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, tú dime, ¿y cómo? ¿Dónde? ¿Cómo les decimos? ¿Dónde los avisamos? ¿Tal por aquí Hay un igual? enlace por ahí, ¿no? Hay un enlace que han Hay un puesto por ahí enlace. para el Que directo. tú ya dices que monten el enlace y todas las chicas. Oye, ¿cómo estás? Hacemos Mira, un Jesús dice, lío, me un lío ofrezco por ahí, mira, voluntaria. voluntarias que tengan, que se sientan una marioneta. Y dice, sí, María José. Bueno, María José tenía un tema importantísimo por el que no podía cantar, una cantante de ópera que no podía cantar delante de un auditorio. Y yo no hacía sesiones individuales y ella vino al practitioner para Qué trabajar bonito. eso y se convirtió en una mariposa azul preciosa que fue a cantar con la audición. Fui a Valencia a verla, la hice cantar en la calle y en la Ciudad de las Artes y se fue a la audición y está cantando, pero está cantando porque tuvo la valentía y las ganas de Qué cambiar, bonito. no por mí ni por nada, y porque el grupo, su tribu la ayudó en todo momento, pero sobre todo por ella, porque quiso hacerlo, y me siento muy súper orgullosa Qué bonito, de esas ¿no? tribus. Aquí Ahí lo he tiene, mira, dejado Bea está fijado. comiendo. Sí, aquí Ahí, lo he dejado ya fijado. Ahí tenéis el link, ya lo he fijado, vea, gracias. Más linda, ahí la sí. tenemos al Pues pie del nada, cañón. ahí no sé si las hemos liado nuestras chicas, a nuestras jefas, Yo creo que porque vamos a cerrar este directo y van a decir, ¿cómo? ¡vaya! Va a explotar el teléfono de ¿cómo vais a hacer eso en Instagram? ¿Y ahora O qué? sea, y yo les hago esto. Ya, la broma es el MDR. Cuando alguien se pone nervioso, es como, la bromita es esto, ¿no? Es una Que nos técnica de hemos liado, y MDR. ya está. Esta técnica, para que sepan de dónde viene la broma, es una técnica de MDR, donde alineamos hemisferios cuando hay traumas o sensaciones muy fuertes, como fobias y demás. Se puede trabajar alineando los Con los hemisferios ojos. cerebrales.
se trabajó para los soldados que venían de Irak, el estrés postraumático, y se trabajó en casos de violaciones, casos de abusos muy fuertes, y la utilizamos y la mostramos en el Neuropractitioner. Y vamos a tener que hacerle esto a nuestras community managers y nuestras jefas de estrategia y de Para cositas de estas. nuestras jefas, para que estén un poco en calma cuando digamos que les hemos metido nuevas cosas. Somos incontrolables. Pues qué bonito, ya. Hay un montón de personas que han tomado el tiempo para estar aquí. Sí, No sé si tienen alguna preguntita o porque no puedo a ver, verla. vamos a ver. Nos mandan unos mensajes súper lindos, que somos Yo creo la que son mensajes de bomba. amor. Que son mensajes de amor, que menudas juntas. Pasamos de la PNL y del neurofitness, queremos divertirnos y ya está. Bueno, que lo hacemos, es lo que iba a decir, que pues, lo hacemos. Pero que bailamos y cantamos y de todo y lo que haga falta con tal de disfrutar y de comunicar de esa forma, ¿no? Los pequeños momentos que tiene la vida, que es que hay que disfrutarlos, aprovecharlos, y si encima aprendes con ello, pues todavía mejor, ¿no, querida mía? Total. Pues no sé si esto yo no sé cómo se va a funciona. quedar grabado, que lo han preguntado mucho. Sí se va a acabar grabado, ¿vale? Sí, no os preocupéis, así que vais a poder verlo todo lo que queráis. Cualquier cosa, llegaste tarde, Trini, no te preocupes, porque lo puedes ver, que ahora lo dejaré colgado, además tanto Ana como yo lo vamos a dejar puesto. Nos podéis hacer preguntas directamente, nos mandáis un mensajito directo, os metéis Cata, en el link. Perdona, que están diciendo, llegue tarde. No, que va a quedar grabado, no os preocupéis, que vuestro cerebro... Que no os salte la amígdala. A ver, respirad. Todo eso, ¿cómo es, Cata? Dale. Importante. Mira, nos dicen, sois espectaculares y vosotros y vosotras sois espectaculares por también traer esa energía, porque los mensajes son preciosos, estoy viéndolo ahora. La verdad que sí. Sí. No te preocupes, Sara, que también dice que llega tarde, qué pena. No te preocupes en absoluto, va a quedar grabado, nos podéis contactar para lo que queráis. Ana ya nos ha metido una sesión la semana que viene, el lunes. La vamos a liar. Os emplazamos a que el lunes que viene nos volvemos a ver, porque vamos a hacer en directo tal cual lo ha dicho. Cata, he intentado mucho seguir recetas de cocina y siempre la mano me va sola y coge cualquier cosa. Y me pasa lo mismo con la PNL, John lo sabía y John decía, dejadla sola. Cuando tenía mentores yo, antes de yo convertirme en mentora y evaluadora, decía, dejarla sola porque necesita hacer eso y no le cortéis ese flujo. Pues lo nada, la dejamos y mirad lo que ha hecho, que el lunes pues tengamos ahí una práctica. Lo que nunca pensé es que me iba a encontrar con gente tan loca como tú, que al final yo digo, vale, y te tiras conmigo. Hombre, te lo digo y te lo cuento, las cosas en la vida se hacen así. Practicar, pues practicar y demostrar. Así que vamos a por ello. Vamos a por ello y el lunes estar ahí, de verdad, que os lo vais a pasar bien y lo hacemos ahí entre todos y vemos algo ya mucho más aterrizado. Bajamos a la chicha, me parece bien. Feliz salud mental. Igual, feliz día. Mental. Y bueno, feliz tú, Cata. Un gusto verte, linda. Te quiero, chao. Y yo, en una semanita. Chao. Chao.